La iglesia quiero darles un poco de historia. La iglesia de Filipo fue iniciada surgió tras un hombre que se llamaba Felipe de Macedonia. Este hombre, Felipe de Macedonia, vivió en los tiempos obviamente antes de Cristo. Este Felipe de Macedonia es el papá o el padre de Alejandro el Magno. Ustedes y yo sabemos que Alejandro el Magno vivió aproximadamente en el año 300 antes de Cristo. En esta época, Alejandro el Magno no es un personaje que aparece en la Biblia por su nombre, pero sí es un personaje que aparece en la Biblia en una de los pasajes de Daniel. Uno de esos cuernos de los que habla la profecía de Daniel se refería a este hombre llamado Alejandro el Magno. Este hombre llamado Felipe de Macedonia, él inició con esta ciudad que se llamaba Filipos. Filipos era una ciudad muy dada a la idolatría en aquellos tiempos. Filipos era una ciudad que estaba bajo el Imperio Romano, era una ciudad que todos los ciudadanos de esta ciudad Filipos eran ciudadanos romanos, porque esta era parte de todo el gobierno de Roma. Cuando Pablo visitó por primera vez la iglesia de Filipos, o más bien la ciudad de Filipos, lo encontramos en Hechos capítulo número 5, en su segundo viaje misionero. Pablo levanta su viaje misionero, se emprende, ahora toma a Timoteo, toma a Lucas e inician con lo que se conocía como el segundo viaje misionero de Pablo. Este viaje misionero se llevó a cabo aproximadamente 10 años antes de que Pablo escribiera la epístola o la carta a la iglesia de Filipos. ¿Por qué es trascendente esto? Porque Pablo en su segundo viaje misionero llegó a través de una visión por un varón macedonio. Pablo llegó a esta ciudad que fue la primera ciudad de Europa que visitó un misionero cristiano. Pablo inició y llegó un misionero como tal. Pablo llegó y visitó en este segundo viaje misionero, empezó a adentrarse por partes de Europa. Pablo, teniendo este celo por predicar la palabra de Dios, él anunció la palabra de Dios en esta ciudad llamada Filipos, y muchas personas, algunas fueron salvas. Ustedes y yo recordaremos a una mujer en Hechos 16 llamada Lidia. Lidia vivía en Filipos. ¿Se acuerdan de Lidia, la que hacía púrpura, la que hacía que vendía púrpura? Ella era de esta ciudad. También ustedes y yo recordamos ahí en Hechos, también en Hechos 16, del carcelero de Filipos. ¿Se acuerdan del carcelero de Filipos? Aquel que le dijo a Pablo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eran de esta ciudad. Y las personas en este segundo viaje misionero empezaron a ser salvas, y se inició lo que se conoce como la iglesia de Filipos, o la iglesia de los filipenses, por llamarla de alguna manera, porque era esa ciudad de Filipos. Cuando Pablo está escribiendo la carta a los filipenses, habían transcurrido 10 años de que había hecho ese viaje misionero, pero él tenía el anhelo de que la iglesia pudiera llegar a Cristo, pudiera acercarse cada vez más, pudiera ellos llegar a una madurez cada día mejor. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, cuando Pablo hacía un viaje misionero, llegaba a una ciudad, predicaba el evangelio, pero detrás de él venían otros personajes que se les conocía, eran unos judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que querían meterle al cristianismo parte del judaísmo. Y ahí se empezó a hacer un conflicto, y Pablo, al ver que la iglesia de Filipos estaba ya cada día más enredada, algunos decían: no, es que si quieres ser salvo tienes que guardar el sábado, no, es que si quieres ser salvo tienes que hacer esto, tienes que guardar la ley. Y Pablo escribe a los filipenses y les empieza a decir acerca de la deidad de Cristo, acerca de los planes de Pablo, inclusive en el capítulo número 1, pero en el capítulo número 2 les dice a los filipenses lo siguiente: uno de los temas principales para una iglesia local. Una iglesia local, o una iglesia, la definición de iglesia es un grupo de creyentes bautizados
que hacen la obra de Dios. Eso es lo que significa la palabra iglesia, eclesía en el original. Es un grupo de creyentes bautizados. Una iglesia es un grupo de creyentes bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según Mateo capítulo 28. Debe ser bautizado así, y es un grupo de creyentes bautizados que hacen la obra de Dios. Eso es la iglesia. La iglesia se originó, ustedes y yo sabemos, en el día de Pentecostés, cuando vienen las lenguas repartidas y esto. Pero cuando Pablo escribe a la iglesia de los filipenses, les dice lo siguiente, versículo 1 del capítulo número 2. Por tanto, está hablando acerca de toda la grandeza de Cristo, de todo lo que la iglesia debe tener. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Una de las cosas que la iglesia local debe tener, nosotros como iglesia local debemos tener, es que debemos ser unidos. La iglesia se debe caracterizar no por un grupo de personas que se hagan diferentes grupos en la iglesia, el grupo de los jóvenes, el grupo de esto. Ciertamente tenemos grupos de esa manera, pero la iglesia debe ser unida con un mismo objetivo, con un mismo sentir. Y Pablo le está diciendo a los filipenses: ustedes y yo, queridos hermanos, deben completar mi gozo, debemos sentir lo mismo, teniendo el mismo amor, debemos ser unánimes. Y una de las cosas, queridos hermanos, que debe tener la Iglesia Bautista de Gracia es que debemos tener un mismo sentir. ¿Cuál es el mismo sentir que debemos tener? Bueno, debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El mismo sentir que Cristo tuvo hace cerca de 2000 años. ¿Cuál fue ese sentir? Bueno, en primer lugar, vio a la humanidad que estaba en sus delitos y pecados, y Él voluntariamente decidió venir a la tierra. ¿Para qué? Para dar su vida por los pecadores. Queridos hermanos, uno de los objetivos de la iglesia entonces debe ser predicar el evangelio. Debemos anunciar el evangelio a toda criatura. Debemos unirnos para poder llegar a cada día a más personas, porque qué difícil es cuando en una iglesia se vive en desunión. ¿Por qué? Porque cada uno agarra para donde le quiere. Es como un hogar, como una casa. Imagínense una compañía, una fábrica, que cada quien hiciera lo que quisiera. No funcionaría como tal. La iglesia, queridos hermanos, debemos tener todos un mismo sentir, el sentir que hubo en Cristo Jesús. Si queremos que la Iglesia Bautista de Gracia llegue cada día más alto, debemos tenerlo entre nosotros el mismo sentir, la misma visión. Por ejemplo, yo ayer platicaba con las señoritas, ¿cuál es la visión que queremos en cuanto a la música? La visión en cuanto a la música es que nosotros queremos glorificar a Dios de la mejor manera. ¿Por qué? Porque nos gusta un tipo de música, no, sino queremos llegar a un punto en el cual nosotros sepamos toda la iglesia cómo interpretar un himno. Porque a veces nos equivocamos o es más difícil poder entonar un himno en una pantalla, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en una pantalla no tenemos las notas musicales. En los himnarios que nosotros manejamos ahí en la mesa de allá, usted puede ver un alterón de himnarios. Son cerca de 5 o 6 himnarios que tenemos aquí. Esos himnarios contienen notas. ¿Para qué sirve eso? Bueno, sirve para que la iglesia cante de la manera en la cual están escritos los himnos. ¿Por qué? Porque ciertamente ustedes y yo no nos podríamos poner de acuerdo en cuanto a un género musical. ¿Por qué? Porque resultará que a algunos nos gusta tal vez un tipo de música, a algunos les gusta el pop, a algunos les gusta el rock, a algunos les gustan las baladas, a algunos les gustan las rancheras, a algunos les gustan algo. Pero no se trata de que nosotros nos pongamos de acuerdo en la alabanza para Dios en el sentir de lo que a nosotros nos gusta. Debemos ponernos en la misma sintonía que Dios. Por ejemplo, ¿cómo puedo aprenderlo? Bueno, la palabra de Dios nos habla acerca en el libro de los Salmos cómo debe ser la interpretación, cómo debemos cantar. De esto les he hablado los días jueves. Y la palabra de Dios nos da parámetros del tipo de música
música que le gusta a Dios. Sabemos que la música se divide en 3 elementos: melodía, armonía y ritmo. Y la melodía alude al Espíritu de Dios. La armonía alude a nuestras emociones. Por eso es que cantamos en ocasiones una canción, no sé, alguna canción que mueva nuestras emociones y cerramos los ojos porque nos sentimos, ay, qué bonito, y mueve nuestras emociones. Hay otro tipo de música que mueve nuestro cuerpo, esa es la que lleva mucho ritmo. Y el ritmo es aquello que alude a nuestra carne. Por eso es que luego, y yo lo he visto aún con mi bebé, le compramos un juguete hace tiempo y tiene un tipo de música que es movida, y lo vemos a mi bebé y quién sabe cómo empieza a hacerle así como que quiere bailar y algo así. Yo digo, ¿por qué hace eso? Y la realidad es que la música tiene poder. La música, hermanos, la música que queremos poner en la iglesia o que buscamos para la iglesia debe ser la mejor. Todo lo que se hace para Dios debe ser lo mejor. Por eso es que usted aquí viene a la iglesia y escucha himnos. A veces nos equivocamos en entonar y todo eso, pero lo que tratamos es que la iglesia tenga himnos. ¿Por qué himnos y no canciones? Bueno, porque queremos como iglesia glorificar a Dios de la mejor manera. Es como en mi persona, solamente es un ejemplo. Si me ponen a mí un chocolate por eso tengo un granito aquí por los chocolates. Si me ponen un chocolate del ¿cómo se llama? Del Carlos V, y me ponen aquí otro chocolate de cualquier otro chocolatito es que quiero llegar al Ferrero Rocher porque ese es mi favorito, y me ponen ahí diferentes tipos de chocolates, y algunos saben raro y así, y en mi gusto el Ferrero Rocher es el mejor. Por algo está tan caro, ¿verdad? Pero a mi gusto me gusta eso. Y si supongamos, bueno, esto no quería hacer un anuncio, pero supongamos que viene mi cumpleaños y usted sabe cuál es lo que le gusta a alguien, en este caso a mí, y perdón por el ejemplo, le gusta, y usted me trae algo que a lo mejor no me gusta. Hay un chocolate que sabe, no sé, se me hace raro, o uno de esos chocolates que tienen como licor, tienen adentro, ¿no? Tienen licor. Obviamente yo no tomaría eso. A lo mejor usted lo trae con muchas ganas y se esforzó en comprarlo y dice, no, pues ahora sí voy a traerle un chocolate al pastor porque le gusta, pero tiene licor. Sinceramente no lo comería porque tiene licor. Hay cosas que a veces hacemos nosotros y queremos ofrecerle a Dios porque decimos, no, esto yo creo le va a gustar, pero es por nuestros pensamientos. Pero para Dios, para agradar a Dios, uno debe buscar en la Biblia cuál es el tipo de música, qué es el tipo de música que le gusta a Dios. No es a través de un parámetro que dé el pastor Hugo o que dé cualquier pastor en cualquier denominación, no, sino lo que le gusta a Dios. ¿Cómo saber eso? Bueno, porque la música se divide en estos 3 elementos. Si usted da mucho ritmo, está aludiendo a su carne y a sus gustos. Si usted da mucha armonía en sus alabanzas, hará que usted se le salgan las lágrimas, mueva los sentimientos y le van a gustar mucho a usted, de tal manera que va a mover eso que es las emociones. Bueno, y aparte de eso está la melodía. La melodía es aquello que alude al Espíritu de Dios. Por eso es que cantamos un himno y ninguno de ustedes se les va el pie así, con el piano. No empieza. Mi hijo estaba hace un rato aquí, Abdiel, y no se le va en los himnos, no empieza como que quiere bailar ni nada de eso. Porque el instrumento que tocamos es un instrumento moldeado o hecho de tal manera que la melodía, el piano es uno de ellos, la melodía está sobre la armonía y sobre el ritmo. Hay otros instrumentos de igual manera. Hay instrumentos rítmicos meramente. ¿Cuál es ese? Bueno, está la batería, por ejemplo. La batería es un instrumento meramente rítmico, lleva el ritmo en la música, cualquiera que sea Pero hermanos, una de las cosas que debemos tener en sinfonía, en sincronizar, es en nuestra adoración. Como iglesia debemos buscar lo mejor para adorar a Dios. Vamos a la librería cristiana en nuestros días y escuchamos mucha música en nuestros días.
Ayer yo les ponía a las señoritas algunos ejemplos y estábamos viendo uno que era de rock cristiano, y aparecía un muchacho tocando y les dije, miren, no vamos a oír la música, vamos a ponerle mute y vamos a dejarle play. Y yo les dije, ¿ustedes pensarían que este muchacho es cristiano o no? Y no es por juzgar, no lo tomen así. Simplemente estoy tratando de decir que debemos buscar lo mejor para adorar a Dios. Y estaba este muchacho y con todo lleno de tatuajes, su peinado todo alborotado, su playera era negra, no me acuerdo, con un dibujo aquí, y estaban de esa manera. Y yo le puse mute y les digo, ¿ustedes pensarían que esto es un joven cristiano? Y ellos lo vieron y no, pues no parece. Y cuando le pone uno el sonido o la letra, uno escucha que es letra, inclusive algunos sacan hasta versículos. ¿Por qué no usamos ese tipo de música? Bueno, la razón es porque creemos que la Biblia dice que Jehová es grande y digno de suprema alabanza. Lo mejor que podamos ofrecerle a Dios es lo mejor que trataremos de hacerlo aquí, en tanto a la entonación como la dirección como el canto en ustedes, queridos hermanos. Por eso cuando cantamos un himno, nosotros no debemos estar estamos cantando himnos y nos pasa a nosotros. A veces estamos cantando y ya te lo sabes de memoria y nada más estás repitiendo las palabras por repetirla. Pero la realidad es que debemos entonar con nuestro corazón, cantar con júbilo, cantar con nuestro corazón a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se agrada de eso. Y debemos en ese sentir estar en un mismo sentir. Por ejemplo, otro aspecto en el cual debemos tener un mismo sentir. Dice aquí que debemos tener un mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Bueno, otra cosa en la cual tenemos que estar unánimes, sentir una misma cosa, es el amor por las almas perdidas. El amor por las almas perdidas es algo, o me refiero a las personas que no son salvas. La iglesia debe tener ese amor. ¿Por qué? Porque si no lo tenemos nosotros, ¿quién lo va a tener? ¿Los mormones? ¿Los testigos de Jehová? Y saben, los testigos de Jehová, con todo respeto lo digo, pero andan en todos lados. Ayer estaban tocando. Ayer es el día de visitación de la iglesia. ¿Y saben cuántos fuimos? Éramos 2, 4, 6. Éramos 6 contando a mi bebé. Muy pocos. Pero si la iglesia tuviera un mismo sentir, en el sentido de que las almas fueran salvas, yo les aseguro que muchos más pudieran venir aquí. No es tanto de que, pastor, es que yo no puedo, porque algunos hermanos tal vez se quedan en su casa lavando o haciendo otras cosas, pero sencillamente, si nosotros como iglesia tuviéramos el mismo sentir, dijéramos, sí es cierto, hay personas que no conocen a Cristo, tenemos que ir a tocar las puertas. ¿Saben qué? Muchos se llenaría la camioneta. Tenemos 2 camionetas, bueno, una es mi camioneta personal, pero la uso para la obra de Dios, y la otra es la camioneta que dice Iglesia Bautista de Gracia. Si tuviéramos el mismo sentir todos nosotros, entonces iríamos todos, yo les aseguro que ya necesitaríamos más camionetas, necesitaríamos más para poder transportarnos y llegar y llevar el mensaje. ¿Por qué? Porque la iglesia, si estuviera unida en ese mismo sentir, personas más serían salvas. Si usted tuviera el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y hablo si tuviéramos el mismo sentir, aún más le apuesto que no pasaría mucho tiempo de que nosotros aprenderíamos a tocar puertas, aprenderíamos a testificar. ¿Por qué algunos de nosotros aún no sabemos? Porque tristemente quizá no tengamos ese sentir. El sentir que hubo en Cristo Jesús fue, y dice aquí, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue? El que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él se despojó. Él dejó su gloria y Él estuvo dispuesto a venir aquí a la tierra. Debemos, hermanos, tener el mismo sentir. Que hablo de los jóvenes. Los jóvenes, si nosotros como ustedes como jóvenes tuvieran el mismo sentir para poder impulsar a la iglesia, porque los jóvenes tienen mucha energía para hacer cosas para Dios. Yo les aseguro que estuvieran muchos más de los jóvenes que vinieran al servicio de jóvenes. ¿Por qué? Porque tuvieran un mismo sentir. Cuando fuera algo en el cual fuera para ayudar, y si toda la iglesia tuviéramos el sentir de querer hacer las cosas
cosas de la mejor manera para Dios, les apuesto que se levantarían más manos. ¿Quién quiere hacer el aseo? Todos en el mismo sentir. ¿Por qué? Porque queremos que las cosas de Dios se hagan. Se hace lo del arca, se hace lo de las ofrendas, se hace lo de los diezmos. ¿Saben? La iglesia, somos llamados a ser una iglesia con un mismo sentir. Diferentes dones Dios nos ha dado, pero todo el cuerpo debe unirse para que con bien unido el cuerpo lleguemos a hacer lo que Dios quiere. Esto lo da como ejemplo el apóstol Pablo en 1 Corintios, y también se menciona en Timoteo, que Dios es la cabeza del cuerpo y nosotros somos los miembros del cuerpo. Ustedes ¿han visto a personas que no tienen extremidades? Me refiero a alguna de sus piernas. Es difícil para ellos la vida, porque imagínense andar en la vida sin una pierna. No puedes valerte al 100% por ti mismo. Tienes que depender de alguien en ocasiones. Tienes que, la gente se te queda viendo. Quieres subirte al camión, te cuesta más trabajo. Quieres, no sé, trabajar en algo y no te pueden contratar tan fácilmente. ¿Por qué? Porque le hace falta una pierna. ¿Saben? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo necesitamos unirnos para poder llevar a cabo la obra del Señor. Si usted dice, no, es que nadie se da cuenta cuando yo no vengo, ¿sabe qué? Usted es parte del cuerpo de Cristo. Cuando usted falta a la casa de Dios, obviamente hace falta algo al cuerpo de Cristo. Por eso es que es importante nuestra asistencia. Dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es decir, que la iglesia necesita congregarse, necesitamos escuchar la palabra de Dios, necesitamos en ocasiones que se nos jale la oreja, en ocasiones necesitamos que nos apapachen en algún momento de dificultad, en ocasiones necesitamos simplemente venir y convivir con los hermanos. ¿Y saben por qué? Porque somos un cuerpo. Y un cuerpo necesita de todas sus extremidades. Imagínense una mano que no tuviera muñeca. No sirve para mucho, porque de ahí es donde recibe la sangre, de ahí es donde vienen los tendones, de ahí es donde viene el movimiento de la mano. Asimismo, el cuerpo de Cristo necesitamos estar unidos. Es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia, a los filipenses. ¿Saben qué, hermanos? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hermanos, como iglesia necesitamos cada día ser más unidos. ¿Saben para qué sirven los campamentos? ¿Para qué sirven las kermeses que hacemos? ¿Para qué sirven las idas a conferencias? Para conocernos más. Por eso es que en ocasiones se va el próximo año, queremos hacerlo, bueno, tengo planes para que se haga un campamento de la iglesia. ¿Para qué servirá un campamento de la iglesia? No, es que a mí no me gustan los reportes, no, es que a mí no me gustan los mosquitos. Bueno, sirve para que usted pueda conocer a los otros miembros de la iglesia, porque aquí ciertamente ahorita están escuchando la palabra de Dios, pero ustedes no pueden platicar ahorita, pero en un campamento donde hay más tiempo, usted se conoce. Usted se ríe de cuando alguien se cae, usted hace algo gracioso a alguien y nos reímos y convivimos y bromeamos y jugamos y compartimos y vemos que hace falta esto y damos y todo eso. Y saben, para eso sirve. ¿Por qué es tan importante todo ello? Bueno, porque la iglesia necesita ser unida. La iglesia no es un grupo para acá y otro grupo para allá, no. La iglesia de Dios debe tener un mismo sentir, un mismo caminar, que sea glorificar a Dios, ganar las almas perdidas, llevar el evangelio a los demás. Debemos tener esa misma visión. Pero hermanos, dice la Biblia también en Efesios capítulo número 4, versículo número 1, dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Saben por qué? En la iglesia va a haber hermanos que no te caen muy bien a lo mejor,
Ves a aquel hermano y a lo mejor hace bromas que tú dices, no me tiene sentido todo eso. A lo mejor hay hermanos que a lo mejor no te caen muy bien, pero ¿sabes? Recuerda algo, somos un solo cuerpo. Dice la Biblia también que debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo. Esto nos habla acerca de un Señor, un Dios. La cabeza de la iglesia es Cristo. Yo como pastor no soy la cabeza de la iglesia. Yo soy solamente el pastor. Quien es la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Pero también dice que debemos ser un Señor, una fe. Nuestra fe está depositada en Cristo. Y después dice lo siguiente, un bautismo. Eso habla de doctrina. ¿Por qué asistimos a esta iglesia? Bueno, porque creemos en la doctrina que se predica en esta iglesia. En la iglesia bautista fundamental independiente como somos nosotros, ¿qué es lo que creemos? Bueno, creemos en que Jesucristo es Dios, por ejemplo. Hay iglesias que no creen en que Jesucristo sea Dios. ¿Por qué lo creemos? Porque así lo dice la palabra de Dios. Creemos en la Santísima Trinidad, no tres dioses, sino un Dios en tres divinas personas. ¿Por qué lo creemos? Juan capítulo número 4 nos los dice acerca de la Trinidad. Primera de Juan 4 nos habla acerca de la Trinidad, nos habla acerca de eso. ¿Y por qué lo creemos? Porque la Biblia así lo enseña. ¿Por qué nosotros no creemos en que María sea siempre virgen? Porque sencillamente la Biblia no nos los enseña así. De hecho nos dice en Mateo que José conoció a su mujer después de que nació el Señor Jesucristo, y creemos en las doctrinas bíblicas. Es decir, hermanos, ¿por qué una iglesia necesita ser unida? Para que pueda cumplir el propósito por el cual es una iglesia. Tristemente en nuestros días hay iglesias que se están deshaciendo. En Estados Unidos, yo fui salvo en el otro lado, en Estados Unidos, y me tocó ver iglesias, más bien edificios grandes en los cuales se congregaban primero muchas iglesias, y después se fueron a hacer un edificio más grande, y esos edificios los dejaban a los hispanos. Hoy en día yo me he enterado de esas iglesias, porque yo asistí a algunas de ellas, en las cuales aquellos edificios grandes que construyeron, hoy en día ya los están vendiendo para otras iglesias, para otras cosas. ¿Saben por qué? Porque no llegaron a ser una iglesia unida. A pesar de que eran cientos y literalmente en esas iglesias miles de cristianos que se congregaban para glorificar el nombre de Dios, cuando vino un problema, cada quien agarró para su lado. La iglesia debemos, aunque vengan pruebas, dificultades, problemas económicos tal vez, aunque vengan muchas enfermedades a la iglesia, nosotros debemos ser unidos. Vemos algún hermano que está en enfermedad, o esta semana nos hemos enterado de muchos hermanos que están en enfermedad. ¿Saben qué? La iglesia debemos unirnos cada vez más para poder orar por esa persona. Vemos alguna necesidad de algún niño, debemos unirnos para orar por esa familia, por ese niño, ver si tiene una necesidad. Recuerden que somos un mismo cuerpo. Si vemos a alguno de los hermanos que tiene una necesidad económica, ¿saben? Es parte del mismo cuerpo que yo. Ninguno de nosotros o el cuerpo va a decir, no, pues ese problema lo tiene el pie, pues hay que se las arregle como él puede. No, el cuerpo trabaja unido. ¿Para qué? Para que podamos hacer de una mejor manera la obra de Dios. Hermanos, cada uno de ustedes es importante para la obra de Dios. Usted tiene un papel que nadie más podrá realizar en la casa de Dios, porque Dios lo ha tomado a usted para que usted sea miembro de la iglesia de Dios, del cuerpo de Cristo, en este caso de la Iglesia Bautista de Gracia. Por eso es que usted es importante. ¿Usted es importante para la iglesia? Claro que sí, en el sentido de que usted, o más bien Dios, pudiera utilizarlo a usted para hacer cosas que usted ni siquiera se imagina.
Vemos a los jóvenes y a veces decimos, no, pues los jóvenes tienen mucha energía. Yo veo a estos 3 jóvenes que están aquí y siempre tienen mucha energía, les gusta jugar y todo eso. Y podríamos decir, no, pues a ellos los puede usar Dios, pero a mí yo ya ni correr puedo, ni puedo hacer nada. ¿Saben qué? No, todos somos importantes. Todos somos importantes para el cuerpo de Cristo. Y usted tiene un papel muy importante en esta iglesia. Si usted es miembro de esta iglesia, usted tiene un papel muy importante. Lo importante o lo que debemos buscar es estar unidos. ¿Por qué? Porque sin unidad, imagínense qué pasaría. Mi mano quiere ir para allá y esta otra quiere ir para allá, pero mis pies son los que van a decidir para dónde y quieren ir para otro lugar. El cuerpo peleado no funciona muy bien. Ahora, la iglesia, donde hay conflictos, donde hay peleas, donde hay personas que a lo mejor te trató mal el hermano y te dijo algo que no te quería decir y ya se originó un pleito ahí y vemos a tal hermano que ya no le habla al otro hermano y así, ¿saben? Eso está dañando, podría dañar al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el cuerpo bien concentrado y unido pudiera hacer grandes cosas. Hermanos, yo los animo a venir a ganar almas, animo a los jóvenes a venir a los cultos de jóvenes, animo a las hermanas para que vengan a las reuniones de damas, animo a los varones para que vengan a orar los sábados a las 8, animo a todos los grupos, ¿para qué? Para que los lunes vengamos a orar como iglesia, para que los domingos asistamos. ¿Por qué? Porque mientras esté unido el cuerpo, podemos hacer muchas cosas, pero todos en desunión no podríamos hacer las cosas que Dios quiere hacer a través de nosotros. Por eso Pablo le dijo a los filipenses, y termino con estos pasajes: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí vemos la humillación y la exaltación de Cristo. ¿En medio de qué está esto? De la unidad de la iglesia. Cristo murió con un propósito, y el propósito es la iglesia. Ustedes y yo, hermanos, debemos hacer lo que nos corresponda como miembros de la iglesia para poder llevar a cabo la obra del Señor. ¿Qué es la iglesia? Repito, un grupo de creyentes bautizados que hacen la obra del Señor. Sigamos adelante, hermanos, porque hay mucho que hacer en la obra de nuestro Dios. Algunos quizá podremos barrer, algunos quizá podamos limpiar alguna área, algunos tal vez podamos ir a tocar puertas, algunos quizá podamos seguir siendo fieles, y eso lo tenemos que hacer todos. Pero cuando le toque a usted que haya reunión de damas, reunión de esto, reunión de aquello, sea fiel a ello, porque un cuerpo debe actuar unido, y cuando un cuerpo está unido puede hacer grandes cosas. Señor, te doy